Reglas de interpretación, principios de interpretación, método de interpretación. Este contiene tres elementos: método alegórico, no es correcto; método hiperliteral, tampoco es correcto para usted estudiar e interpretar las escrituras, pero se los vamos a enseñar. Y el método correcto es gramático, histórico o literal. Ese es el método correcto que nosotros vamos a usar para estudiar. Son los tres que hay. Ya les vamos a hablar un poco de ellos. Permiso. Ahora, las reglas de interpretación, este contiene 9 elementos que son: regla fundamental, regla de interpretación de las palabras, regla de interpretación del contexto, regla de interpretación histórica, reglas de interpretación gramatical, reglas de interpretación de los pasajes paralelos, reglas de interpretación del lenguaje figurado o figura retórica, reglas de interpretación de la verdad trascendental y circunstancial, principios de interpretación, tipo de inspiración. Hay dos tipos de inspiración: revelación e iluminación. Escúcheme, la Biblia en su totalidad está revelada. Es decir, el plan de Dios para la humanidad en su totalidad ya está revelado. Es decir, no necesitamos la palabra revelada, ya la tenemos, señores. Cuando usted escuche a alguien que le diga y lo está invitando a una actividad, a un culto, a un concierto, a cualquier sitio, porque ahí le van a dar a usted la palabra revelada, ese amigo o esa amiga no sabe lo que está diciendo. Porque la Biblia en su totalidad, el plan de Dios, el programa de Dios, ya está revelado en ese libro que usted carga ahí. Amén. ¿Qué necesitamos entonces? Iluminación. Que se nos alumbre. ¿Cómo vamos a adquirir la iluminación? Es como esto: usted llega a esta ciudad, no la conoce, o vamos a otra. Usted se traslada a Valera, no la conoce, le dan un mapa. En el mapa le dice dónde está la panadería, dónde está la farmacia, dónde está el hospital, dónde está todo. Pero hasta que usted no llegue allá y comience a caminar por las calles, y comience a ir acá y allá y allá, usted no va a saber dónde es. Y ya después de usted, es decir, usar el mapa y estar en el sitio y caminar varias veces, usted se va a olvidar del mapa. Entonces, si usted no camina sobre la Biblia, sobre lo escrito, el logo, si usted no camina sobre el logo, el rema, nunca va a saltar de aquí para acá. La Biblia es una verdad que está aquí, escrita, una palabra viva, pero en el texto está muerta. ¿Cuándo va a ser viva esa palabra? Cuando usted la meta aquí, cuando usted la lea en voz audible y usted la oiga. ¿Sí? Porque los que practican y enseñan las ciencias de la pedagogía nos enseñaron lo siguiente: cuando usted lee un texto y solamente lo que hace es meditar en él, no habla, no dice nada, usted va a captar un 25%. Pero si usted lo habla y por lógica lo va a oír, entonces al mirarlo 25, al hablarlo 25 y al oírlo 25, va a captar un 75%. Y si usted lo escribe puede captar un 100%. Amén. Si no, que me corrijan las profesoras que están allá atrás. Ok. Y lo otro, que hay que leerlo mínimo 7 veces. 7 veces, repasarlo. Escúcheme, este es el núcleo número 17 que yo estoy abriendo. Es decir, es la vez número 17 que yo estoy disertando, leyendo, enseñando de aquí para allá. Pero con el maestro Briceño estudié una vez en Acarigua, pero como asistente estuve en 4 escuelas adicionales. Por lo tanto, esta es la vez número 21 que yo estoy leyendo esto. Algo tengo que aprender, ¿verdad? Ahora, usted viene detrás de mí, usted es la primera vez, pero tiene chance, usted me puede pasar, está más joven que yo mucho. Ahora, ¿he aprendido algo yo? Sí, el objetivo es que usted aprenda y aún más que nosotros. Ahora, todo el texto está revelado. ¿Qué necesitamos? Iluminación. Ahora, comencemos el desarrollo de cada una de ellas. Estas son las herramientas que usted necesita para poder interpretar correctamente las escrituras. Método de interpretación. Ninguna cuestión es tan importante para el estudio y el estudiante de las escrituras sagradas que el método que debe ser empleado en la interpretación. No conocer el método existente o hacer una mezcolanza de los diferentes métodos nos ha conducido por el
abismo de, interpretaciones divergentes o desviadas de la verdad. Por lo cual surge la pregunta: ¿cuántos y cuáles son los métodos de interpretación existentes? ¿Y cuál es el favorable para la interpretación de las Escrituras? Los métodos más importantes que hasta nuestros días se han desarrollado son los tres que a continuación presento. Definición de los métodos de interpretación. Método alegórico. Le dije que este es uno de los que no se deben usar. Método alegórico. Este método vino como producto de la inspiración en las filosofías griegas para interpretar las Escrituras y surgió, oído con lo que viene, 300 años después de Cristo. ¿Cuántos años después de Cristo? Y el otro método, el literal, surgió ¿cuántos años antes de Cristo? Imagínense la diferencia que hay. 750 años entre uno y el otro, entre el primero y este. Entonces, si a la antigüedad vamos, ¿cuál sería el más correcto para usar? El método literal, no el alegórico, que es este que surgió 300 años después de Cristo. En Alejandría, San Agustín fue un discípulo de Orígenes. Orígenes fue un teólogo católico. Y este fue quien le dio origen al eclesiasticismo, el cual indica que la Biblia debe ser interpretada a la luz de las tradiciones de la iglesia. Ahora, pregunto yo, la interpretación de la Biblia según la tradición de la iglesia, ¿de quiénes estamos hablando? ¿De la gente que viene a congregarse a la iglesia o estamos hablando de la alta curia? ¿Qué es alta curia? Bueno, el papa, los obispos, toda la gente de arriba, de ellos. Es decir, de aquí abajo no hay opiniones. Sencillamente lo que digan ellos, aquí abajo tienen que decir amén. Y lo que diga la Biblia, pues eso no interesa. Eso es la interpretación alegórica. Ahora, este método, ¿cuál? Alegórico, de interpretación, el cual nace de la alegoría, trajo como resultado que la tradición se colocó por encima de las sagradas escrituras, trayendo como resultado lo que se conoce como el oscurantismo. El método alegórico es aquel el cual hace caso omiso al significado común de las palabras y da lugar a toda suerte de la especulación y fantasía. Este método no extrae el legítimo lenguaje del autor, sino que introduce cualquier capricho o fantasía del intérprete. Como sistema y método se coloca fuera de todo principio y ley. Es preciso entender y establecer una diferencia entre la interpretación alegórica y el alegorismo. Una cosa es interpretar una alegoría que originalmente fue escrita por inspiración del Espíritu y que forma parte de una figura retórica, y otra cosa es interpretar alegóricamente todas las escrituras. La interpretación alegórica tiende a espiritualizarlo todo, teniendo el intérprete su propia interpretación, entrando en el terreno de la eisegesis, que es la eisegesis su propia interpretación. Además de esto, el método alegórico produce trastornos en la interpretación de las escrituras por causa de que le resta toda la autoridad a las escrituras. Hace imposible la verdadera interpretación de las escrituras sagradas. Entra en el terreno de la especulación y del engaño. Quebranta en su totalidad la hermenéutica como ciencia. Ese es el método alegórico, el cual le dije que no se debe usar. ¿Cuál es el segundo? Método hiperliteral o literalista. Ese es el segundo método, el cual lo vamos a ver en nuestra próxima clase. Dios me les bendiga más.